Tal? Buenas tardes. Continuamos con las pláticas. En esta ocasión, pues tenemos o tengo el gusto de presentarles la plática del doctor Luis Octavio Silva, titulada Modelización Matemática. El doctor Luis Octavio Silva está adscrito al Instituto de Matemáticas, al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS de la UNAM. Está en el Departamento de Física Matemáticas y voy a dar una pequeña semblanza de él. Realizó sus estudios profesionales y de posgrado en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia. El trabajo de investigación que realiza está principalmente enfocado a la teoría espectral de operadores lineales y sus aplicaciones. El doctor organizó el evento Operator Theory, Analysis and Mathematical Physics en 2020, justo antes de pandemia, antes de que todo se cerrara. Es un evento que se realiza frecuentemente desde el 2002, en 2002, 2004, 2008, 2010, 2016, pero todos se habían hecho en Europa. En 2020 se pudo realizar en la Ciudad de México, cuyo objetivo del evento, bueno, es mostrar resultados de investigación en problemas matemáticos en el marco de la física matemática. El doctor Luis Octavio cuenta con artículos de investigación de arbitraje internacional y tiene la distinción de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, sin más preámbulo, le invitamos a escucharlos y gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Muchas gracias. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la plática. Bueno, primero sobre el título, ¿no? Le llamé modelización matemática. Realmente es un término que en México no es muy usado, ¿no? En México usamos modelación matemática, pero extrañamente la palabra modelación no aparece en la Real Academia Española. Y haciendo alguna vez trabajo de arbitraje, noté que la palabra que normalmente se usa es modelización, que bueno, ahí está el significado realmente que sí aparece en la Real Academia Española, que es la construcción de un modelo o esquema teórico de algo, ¿no? Extrañamente, los de la Real Academia dicen que modelar es caminar en una pasarela con un vestido de moda, ¿no? Eso es modelar. Eso dicen ellos, ¿no? Pero bueno. Finalmente, escogí esta manera de llamarle a la plática y en realidad vamos a revisar qué quiere decir modelar desde un punto de vista epistemológico, un punto de vista básico, y vamos a centrarnos en aquellos modelos que tienen un fundamento o que son propiamente modelos matemáticos, ¿no? Que tienen un fundamento matemático o son modelos matemáticos. Bueno, y como decía, es una cuestión realmente que escapa a las matemáticas, es una cuestión más bien de epistemología, de la teoría del conocimiento, y normalmente lo que nosotros hacemos para entender algo es primero abstraer un aspecto de la realidad, a veces a eso le llamamos fenómeno, y construir algo que reproduce de alguna forma ese aspecto de la realidad que queremos reproducir, ¿no? Finalmente, lo que usamos para reproducir este aspecto de la realidad es un objeto que tiene propiedades muy particulares, ¿no? Una fundamental es que este objeto es
primero es un objeto teórico, es decir, son ideas, son... no es un objeto físico, pero tiene las siguientes propiedades, ¿no? Primeramente es riguroso, es decir, cada vez que hacemos funcionar al modelo, nos da la misma respuesta. Es autónomo porque se rige por reglas que son completamente claras, y es asequible porque podemos transmitir este modelo a otras personas, ¿no? Y este modelo puede ser usado por cualquier persona que conozca, ¿no? Y bueno, ahí se utilizan dos propiedades de las matemáticas, primero como lenguaje y después como la descripción de objetos teóricos, ¿no? Realmente el origen del lenguaje tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Los primeros registros escritos, lenguaje escrito, ¿no? En realidad son registros de cosas que de una o de otra forma tienen que ver con las matemáticas. Por ejemplo, las primeras inscripciones, como esta que está aquí, realmente lo que hacen es reflejar cuánto trigo se produjo en un año en particular, cuánto se almacenó, cuánto no se almacenó, etcétera, ¿no? Ese tipo de registro fue el primer tipo de registro que se hizo. Y bueno, vamos a ver que después los objetos matemáticos que se construyeron fueron cada vez más elaborados, ¿no? Una cosa importante que se desarrolló fue la cuantificación, es decir, poder medir cosas. Entonces, como decía yo, los primeros, vamos a decir, modelos matemáticos, pues simplemente reflejaban cantidades, ¿no? Que se vendían, que se compraban, que se producían. Después se aprendió a medir, que tiene que ver obviamente con contar, y estas mediciones están ya relacionadas con modelos más elaborados que tienen que ver con las relaciones espaciales, ¿no? Es decir, es ahí donde aparece la geometría, donde empezamos a entender el espacio que nos rodea desde un punto de vista matemático, con modelos matemáticos. Después de esto viene un desarrollo importante, científico, y las matemáticas siguen siendo fundamentales en la construcción de modelos. La descripción de fenómenos astronómicos es lo que seguiría como modelos matemáticos, ¿no? Se construyen calendarios, que es un modelo matemático. Se construyen las tablas de efemérides que nos dicen cuándo va a suceder un eclipse, cuándo tal planeta se va a encontrar en tal lugar, etc., ¿no? Esos son modelos matemáticos, de hecho son los primeros modelos matemáticos que tenemos. Y una de las particularidades de estos modelos es precisamente esa autonomía que mencionamos en la diapositiva anterior. Aquí yo puse un modelo del sistema solar, o más bien del sistema solar, pero cercano a la Tierra. Esto es del siglo XVII, me parece, XVI. Pero es como la gente realmente construía modelos anteriormente, es decir, utilizaban
un modelo físico en realidad, ¿no? Hay modelos físicos, o sea, máquinas, son máquinas, que reproducen al modelo ptolomeico de sistema solar, ¿no? Y lo que tienen estos modelos físicos es que si uno quería saber dónde se encontraba un planeta en determinado tiempo, lo que tenía que hacer es darle vueltas a la manivela eh, hasta llegar al tiempo buscado y ver dónde se encuentra un planeta en relación con otro planeta, ¿no? O sea, funcionaban de esta forma como relojes estos modelos matemáticos, perdón, físicos, pero esto también nos indica cómo funcionan los modelos matemáticos. En la realidad es muy similar a este modelo físico. Es decir, uno le da vuelta a la manivela del modelo hasta llegar al tiempo deseado y el modelo tiene que darnos como resultado la posición de los astros en ese momento, ¿no? Entonces, hay una analogía completa entre este modelo físico y el modelo matemático. Y lo importante precisamente es esta autonomía que tiene el modelo, que cualquiera puede llegar, darle la vuelta a la manivela y colocar el arreglo en el tiempo deseado para ver dónde se encuentran los planetas o cuál es su distribución relativa, ¿no? Bien, entonces, propiamente es así como surge esta modelación. Obviamente esto tiene que ver con las teorías físicas fundamentales. Por poner un ejemplo de cómo funciona esto desde el punto de vista matemático, es decir, tenemos nuestra realidad física, tenemos modelos matemáticos que son como los modelos que mencioné anteriormente, y relacionados con ellos están las teorías físicas que, digamos, ponen en contexto los modelos que conocemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la teoría general de la relatividad, se utiliza un modelo geométrico que es propiamente geometría riemanniana, mientras que en otras teorías físicas, como la mecánica cuántica no relativista, utilizamos teoría espectral de operadores en espacios de Hilbert, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una ilustración de esos modelos. Si somos un poco más precisos, en realidad la teoría general de la relatividad nos modeliza el movimiento de puntos materiales, ¿no? El concepto de punto material también es un concepto físico que tiene una traducción matemática y que nos permite, por medio de estos objetos, entender qué es lo que está pasando en la realidad, ¿no? En la realidad obviamente no existen puntos materiales, pero usamos el movimiento de puntos materiales para entender qué es lo que sucede en el mundo real. Entonces, en la teoría general de la relatividad tenemos una variedad dentro de la geometría riemanniana y tenemos lo que le llaman líneas de universo, que son propiamente las trayectorias en el espacio-tiempo de los puntos materiales, ¿no? Que es con lo que describimos
o podemos describir el movimiento de objetos reales, ¿no? Todas estas líneas de universo, que así se llaman, están dentro de conos de luz, que es otro concepto de la teoría. Y bueno, realmente aquí se reduce el espacio a este planteamiento geométrico, ¿no? En un espacio cuatridimensional, ¿no? En el caso de la mecánica cuántica no relativista es un poco diferente el planteamiento. Ahí se tiene un espacio de Hilbert. Se toman funciones cuya norma es 1, es decir, están en la bola unitaria del espacio, y a cada magnitud física se le asocia un operador autoadjunto. Utilizando el teorema espectral, uno puede obtener esta expresión que está aquí, donde esto que está aquí es el producto interior. Nos permite calcular la probabilidad de que la medición de la magnitud A caiga en el intervalo delta, caiga en este intervalo delta, dado un estado físico phi. Estas cosas que están aquí se llaman estados físicos, ¿no? Bien, entonces lo que vemos aquí o tenemos como ejemplo son teorías físicas que están sustentadas en modelos matemáticos completos y rigurosos, ¿no? Y lo importante del modelo es precisamente que podemos hacer predicciones teóricas, ¿no? De nuevo, es el caso de darle la vuelta a la manivela de nuestro modelo, ponerlo en el tiempo deseado y ver qué es lo que pasa, ¿no? Las matemáticas o la estructura matemática del modelo nos permite hacer eso, ¿no? Obviamente hay teorías que yo aquí le estoy llamando de segundo nivel, que no son no tienen un modelo o no están sustentadas en un modelo matemático completo, sino que utilizan varios modelos, ¿no? Un ejemplo de estas teorías pues sería la teoría cuántica de campos, donde hay hay áreas que se cubren por diferentes teorías y bueno, estas explicaciones o estos modelos a veces pueden utilizarse modelos diferentes para describir fenómenos donde el régimen de validez del modelo se intersecta con el conjunto el régimen de validez de otro modelo, ¿no? Ejemplos de esas teorías, bueno, podrían ser la termodinámica, la electrodinámica, la mecánica de fluidos, etcétera, ¿no? Aquí también estos modelos existen, o su razón de ser es precisamente que podemos hacer predicciones a partir de ellos, ¿no? Bien. Obviamente existe otro nivel otra forma de hacer modelos, donde en realidad queremos reproducir un aspecto particular de ciertos fenómenos, y utilizamos una teoría existente a partir de la cual nosotros construimos un modelo matemático, pero ese modelo matemático es aplicable únicamente a ese fenómeno en particular, ¿no? Como ejemplo, aquí tenemos la cuerda. Nosotros sabemos que una cuerda en realidad es un objeto complejo, donde hay un número enorme de moléculas y están de alguna forma
relacionadas entre sí y forman un objeto complejo que es la cuerda, pero nosotros podemos utilizar la mecánica newtoniana para construir un modelo a partir de principios básicos, fundamentales de la teoría, pero este modelo en realidad lo encontramos después de hacer un límite, ¿no? Es una aproximación en realidad, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquema de lo que es. Tenemos una cuerda, es un fenómeno físico. Utilizamos una teoría ya hecha, que es la mecánica newtoniana. Utilizamos varios conceptos matemáticos para obtener lo que conocemos como la ecuación de la cuerda, después de un proceso sustentado en una aproximación calculada. Y esta ecuación tiene la propiedad de que podemos resolver la ecuación y de esta forma podemos tener un modelo predictivo, ¿no? Porque podemos precisamente resolver la ecuación. O sea, tenemos un modelo que admite soluciones. Si uno tratara de resolver el problema completo, digamos, utilizando la información que tenemos química y física sobre todas las partículas que constituyen a la cuerda, el problema no se podría resolver. Tenemos que hacer una simplificación y una aproximación, y esto es el resultado de la construcción de estos modelos, ¿no? Que son diferentes a estos modelos que presentamos al principio, que son más fundamentales, ¿no? Pero también obtenemos, a final de cuentas, un modelo predictivo, ¿sí? Que son las soluciones de la ecuación, de esta ecuación diferencial, ¿no? Bien, tenemos otro tipo de modelos que yo llamo fenomenológicos, donde que realmente la construcción es similar. O sea, tenemos un fenómeno, construimos un modelo, pero la construcción de este modelo no necesariamente pasa, como en el ejemplo anterior, por una teoría subyacente, como en el caso de la mecánica, que utilizamos la mecánica newtoniana para construir la ecuación de la cuerda, ¿no? En este caso, en el caso de los modelos fenomenológicos, uno observa el fenómeno y trata de construir directamente, a partir de las observaciones que tenemos del fenómeno, el modelo, ¿no? Como ejemplo, pues el ejemplo clásico y más sencillo es el ejemplo del crecimiento poblacional, ¿no? Uno observa que el cambio en la población, la velocidad del cambio en la población, es proporcional a un coeficiente que puede o no puede depender de n, que es la magnitud de la población, y obtenemos esta ecuación diferencial, ¿no? Pero es simplemente basada en las observaciones. Las observaciones, por ejemplo, nos van a decir que si yo observo que este coeficiente R es constante, voy a obtener una evolución diferente al caso cuando de mis observaciones yo obtengo que este coeficiente tiene esta forma. En realidad, cuando el coeficiente es una constante, como ya sabemos, eso corresponde a que el crecimiento de la población es proporcional a la población, y la razón de crecimiento es siempre la misma. Como resultado de resolver la ecuación diferencial que se obtiene aquí, obtenemos una exponente y por eso tenemos crecimiento exponencial. Otra cosa diferente sucede cuando
sabemos que la razón de crecimiento disminuye conforme aumenta la población. En ese caso, tenemos lo que se llama el crecimiento logarítmico y tenemos la forma clásica que es una S para describir el crecimiento poblacional, ¿no? Pero en ambos casos, ¿cuál es el comportamiento de este coeficiente? Depende de nuestras observaciones, ¿no? En realidad, no es no estamos estrictamente hablando prediciendo, a menos que ya sepamos cuál es el coeficiente, ¿no? Otro ejemplo claro o muy conocido que todos nosotros vimos durante la epidemia de COVID es el ejemplo de los modelos comportamentales de epidemiología, ¿no? Donde tenemos varios llamados compartimentos que es la forma en la que dividimos a la población. Entonces tenemos el compartimiento de las personas que son susceptibles a infectarse, tenemos el compartimiento de las personas que están infectadas y por último tenemos este compartimento que es que en inglés se llama removed, que quiere decir que son los que sanan o mueren o eran siempre inmunes a esto, ¿no? Y el modelo en realidad nos dice cómo la forma en la que cambian cada uno de estos compartimentos y cómo están relacionados con el decrecimiento o crecimiento en el otro compartimento. Y entonces tenemos una serie de coeficientes que vamos a determinar de manera fenomenológica y bueno, esto nos da una ecuación diferencial que podemos resolver y nos va a dar la curva que todos nosotros vimos durante la pandemia, durante no sé cuántos meses. Y esto también es un modelo matemático fenomenológico, porque para determinar estos coeficientes, pues yo tengo que hacer observaciones, ¿no? Y bueno, el problema de estos modelos es precisamente que en general no son predictivos, a menos que uno tenga certeza sobre los coeficientes, ¿no? Yo llamo a estos modelos descriptivos, ¿no? Porque más que predecir, describen un fenómeno, ¿no? Una vez que uno observa el fenómeno, establece el valor de los parámetros, pues entonces puede describir con detalle qué es lo que está pasando, ¿no? Obviamente también tiene un carácter predictivo, pero limitado. Y pues depende de qué tan precisamente podamos establecer o sepamos de antemano el valor de los coeficientes que están aquí, ¿no? En las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos en este caso para estos modelos. Otra manera de modelar es utilizar simulaciones, ¿no? En este caso tenemos un fenómeno que nosotros podemos comprender de varias formas y dependiendo del contexto o el marco en el que se encuentra este fenómeno, podemos usar leyes derivadas de una teoría para establecer ciertas relaciones entre los objetos que van a representar lo que sucede en el fenómeno. O bien podemos inventar reglas, ¿no? O podemos asignar reglas en caso de que no sepamos bien lo que está pasando, pero podemos decir, bueno, nosotros creemos que pasan ciertas cosas, entonces inventamos ciertas reglas para explicar qué es lo que pasa entre las diferentes componentes y los diferentes aspectos del fenómeno y obtenemos de esta forma una simulación, ¿no? La simulación puede ser prototípica o puede ser teórica. Prototípica es cuando uno construye un prototipo de lo que uno quiere modelizar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar
qué tan seguro es un automóvil. Entonces uno construye un prototipo, un maniquí, un prototipo de persona que va a estar sentado y uno hace la simulación, es decir, efectivamente hace chocar al automóvil para ver si qué tan seguro es el auto, ¿no? Eso sería un ejemplo de una simulación prototípica. Sin embargo, existen también simulaciones teóricas. Cuando cuando construimos un objeto teórico que va a reproducir, va a simular lo que es el fenómeno, ¿no? Con base en las reglas que hayamos nosotros asignado a los elementos del fenómeno o a las leyes que pueden derivarse de una teoría ya hecha, ¿no? Un ejemplo de una simulación, cuando nosotros inventamos las reglas, es la simulación que se llama el juego de la vida de Conway. Conway es un matemático estadounidense destacado que, entre otras cosas, decidió inventar un juego, realmente construyó una simulación donde las reglas son muy sencillas, ¿no? O sea, él considera un conjunto de puntos en el plano, en realidad, pero les llama células. Y entonces dice, bueno, una célula viva permanece viva o sobrevive si tiene 2 o 3 vecinos vivos, ¿no? Luego, si hay una célula muerta con 3 vecinos vivos, esta célula muerta revive. Y la tercera regla es que todas las demás células se mantienen vivas o muertas en la siguiente iteración. Entonces es un juego iterativo, o sea, uno empieza con una configuración que puede ser como estas que están aquí. Empieza con una configuración y aplica estas 3 reglas para una iteración. Como resultado vas a obtener otra configuración y luego vuelves a iterar, y etcétera, ¿no? Y obtienes una evolución de un sistema totalmente artificial en este caso, pero es un ejemplo de cómo se puede construir una simulación de un fenómeno, ¿no? Y bueno, ahí suceden cosas interesantes, ¿no? Como casos en los que hay periodicidad, o sea, uno puede diseñar una configuración inicial de forma tal que después de hacer un determinado número de iteraciones, regresamos otra vez a esa configuración inicial. Entonces tenemos una evolución periódica. Hay otras en las que partimos de una configuración inicial y este objeto empieza a desplazarse en el plano sin estar restringido a una región acotada, ¿no? Y bueno, así hay muchos ejemplos diferentes. Otro ejemplo es lo que se hace para estudiar dinámica de poblaciones, donde se dan, por ejemplo, reglas de interacción entre individuos y con esas reglas se construye un modelo que generalmente se puede calcular de manera numérica y bueno, eso nos va a dar una idea de cómo puede cambiar una población si nosotros damos ciertas reglas de interacción entre los individuos de esa población, ¿no? Las propiedades de las simulaciones es que, bueno, pueden resultar, es similar a lo que teníamos antes, pero diferente porque no es propiamente una construcción puramente fenomenológica, pero también igual tendríamos que adivinar las reglas de interacción para poder hacer predicciones, ¿no? En general podemos hacer ciertas predicciones dependiendo de qué tan acertada fue nuestro conjunto de reglas, ¿no? Para definir el modelo que constituye la simulación, ¿no? Ok, bueno, finalmente otro fenómeno o otra forma de
de hacer construcciones, modelos fenomenológicos, consiste en lo siguiente, ¿no? Uno puede observar un fenómeno y construir un modelo fenomenológico, como lo hicimos anteriormente en, en este tipo de cosas, o en la dinámica poblacional. Es decir, y directamente a partir del fenómeno nosotros construimos un modelo matemático. Este modelo matemático puede ser una ecuación, por ejemplo, esta ecuación lineal, esta ecuación diferencial de segundo orden lineal, con ciertos parámetros, por ejemplo, P, R, Q, en este caso, ¿no? Las soluciones de esta ecuación pues nos representan una curva, ¿no? Que si tenemos los valores P, R y Q dados por estos números en amarillo, vamos a obtener esta curva que está aquí en amarillo, ¿no? Suponiendo que la curva que nosotros observamos, ¿no? Porque hacemos el experimento y entonces construimos una curva, es esta curva en blanco. Entonces vemos que si tratamos de ajustar la curva, pues vamos a ver que, o tratamos de sobreponer una sobre otra, una curva sobre otra, vemos que hay ciertas diferencias. O sea que nuestro modelo no es tan preciso, ¿no? Entonces lo que uno observa, y esto se hace, por eso aquí dice que esto es una crítica a la modelización contemporánea, esto se hace con frecuencia. Lo que hace la gente es decir, bueno, mi curva no coincidió, voy a mover los parámetros, estos parámetros P, R y Q, de forma tal que yo pueda hacer que la curva en amarillo se acerque más a la curva en blanco que representa el fenómeno real, ¿no? Entonces obtenemos de esta forma parámetros ajustados, ¿sí? El problema aquí es que dependiendo de cómo hayamos construido nuestro modelo original, los parámetros ajustados pueden o no tener un sustento en un modelo teórico, ¿no? O sea, pueden ser simplemente números que nosotros ajustamos y por lo tanto esto que está aquí deja de ser un modelo predictivo, se convierte simplemente en una ecuación que me da una curva en particular. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, yo hago otro experimento aquí, obtengo una curva distinta y me pregunto cómo tengo que cambiar los parámetros en ese caso? Y la respuesta no es sencilla porque tendría que volver a cambiar los parámetros. Entonces, este modelo no funciona como un modelo genérico para nuestro fenómeno. O sea, funciona como un modelo para la curva en particular que estamos ajustando, ¿no? Pero no para el fenómeno en general. ¿Sí? Este tipo de problemas los encontramos con frecuencia en muchas de las cosas que se hacen actualmente en modelización, y en particular en algunas áreas de la matemática o de la modelización matemática que están ahora en auge, como el caso del cálculo fraccionario, donde uno tiene una ecuación diferencial, pero en el caso del cálculo fraccionario, uno no tiene derivadas enteras, digámoslo así, sino que en vez de tener aquí un 2, podríamos tener un número alfa entre 1 y 3, por ejemplo, con alfa real. A eso le llamamos una derivada fraccionaria, y lo que hace mucha gente es decir, bueno, no me quedó mi curva, entonces voy a ajustar alfa para que la curva coincida con la curva, para que la curva amarilla coincida con la curva blanca, ¿no? Pero, ¿cuál es el significado de esto? ¿No? Si esa alfa que significa el grado de mi derivada fraccionaria,
no tiene ninguna relación ni con el modelo ni con el fenómeno, porque estoy simplemente reproduciendo una curva, pues entonces en realidad no, pues no estoy construyendo un modelo, ¿no? No estoy construyendo un modelo. Entonces, esa es una crítica a algunas de las cosas que se hacen actualmente. Claro, habría que ver, es decir, en algunos casos puede suceder que no pueda yo reproducir solamente una curva, sino varias curvas, ¿no? En cuyo caso sí tiene importancia el modelo que estoy construyendo. Pero incluso en ese caso, uno tendría que argumentar qué significa el alfa, el parámetro de la derivada fraccionaria que estoy estudiando, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, resumiendo lo que he dicho, tenemos estos modelos, o sea, el modelo matemático como un objeto riguroso, autónomo, asequible, que podemos compartir con varias personas o con todas las personas. Y estos modelos pueden ser predictivos, especialmente cuando están asociados o sustentan teorías físicas fundamentales. Pueden ser también predictivos en casos donde el modelo sea muy complicado, pero podamos hacer simplificaciones de ellos de forma tal que podemos seguir haciendo predicciones, como es el caso aquí de estas teorías físicas, o el caso que vimos de un fenómeno en particular, que es el movimiento de una cuerda, que también podemos tener modelos altamente predictivos, o en el caso de fenómenos, de modelos fenomenológicos, donde el modelo matemático sigue siendo preciso, pero ahora como lo construimos a partir de las observaciones, entonces ahora tenemos ciertas limitaciones y el carácter o el valor predictivo de los modelos pues es mucho menor, ¿no? Ya no se puede usar en general para hacer predicciones, ¿no? Y bueno, tenemos como alternativa las simulaciones, que son modelos donde uno construye, o sea, usa leyes de una teoría o construye reglas para asignadas a los elementos constituyentes del modelo que refleja el fenómeno que estamos estudiando. Y bueno, vemos que también en este caso pues tendríamos que acertar con las reglas para poder tener predicciones confiables, ¿no? Y por último, esta crítica que hacemos a simplemente ajustar curvas, ¿qué nos dice? ¿Qué estamos haciendo con el modelo? ¿Realmente eso es un modelo que refleja la realidad física? Pues eso pues es un punto a discusión, ¿no? Y bueno, es propiamente esto que quería comentarles. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si haya preguntas. Gracias, doctor. Pasamos a la sesión de preguntas, pero antes le agradecemos. Por favor, un aplauso. ¿Hay preguntas para el doctor? Buenas tardes. Mi duda es en la diapositiva donde tiene usted un A igual a una integral de T con respecto a E. No, no hay. ¿Dónde está eso? Está antes, creo. Sí, es el teorema Ahí. espectral. Ajá. ¿Qué tipo de fenómenos
son modelados mediante esa expresión. Por ejemplo, tenemos un operador A, que es la integral de t con respecto a E, ¿no? Que sería, por ejemplo, E, y en la siguiente tiene E de A de delta. ¿Qué tipo de fenómenos se podrían modelar mediante esas expresiones? Sí, aquí realmente usualmente, pero no exclusivamente, pero usualmente se parte de un operador autoadjunto, que es un operador que es igual a su adjunto, y con base en un teorema fundamental del análisis que se llama el teorema espectral, se puede descomponer o se puede expresar este operador de esta forma, donde esto que está aquí es una medida espectral, se llama así, y esta medida espectral, que es la que corresponde, por eso puse aquí subíndice A, corresponde al operador A, nos permite hacer lo siguiente. O sea, normalmente en mecánica cuántica no relativista, este operador representa una magnitud física y esta magnitud física puede presentarse, puede tener diferentes valores reales. Vamos a suponer que nos encontramos en un intervalo de valores delta. Entonces, si yo pongo esta delta aquí, recordemos que esto es una medida espectral, o sea, a un conjunto le asigna un operador, y esto que está aquí es el producto interior. Esta expresión que está aquí me da la probabilidad de que si yo estoy en el estado físico phi, el valor de la magnitud física A caiga en este intervalo, ¿no? Es propiamente eso. Pero, digamos, complementando un poco la pregunta que tú mencionas, en realidad, este tipo de formalismo puede aplicarse no solamente en mecánica cuántica no relativista, hay otros casos donde también se aplica un formalismo similar o más bien que un formalismo similar constituye un modelo de otro fenómeno, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. ¿Más preguntas por acá, doctor Octavio? Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿qué opinión tendría usted, por ejemplo, de una cuestión que es, por ejemplo, para sintetizar el sonido de un instrumento por medios electrónicos? Se encontró, no recuerdo ahorita el nombre, pero es una cosa que es una recurrencia que se le ajustan parámetros. Que yo sepa, creo que nadie sabe todavía por qué funciona, pero saben que funciona. Pero, por ejemplo, uno le puede cambiar los parámetros y puede crear otros sonidos, y de ahí salió justamente la síntesis electrónica, ¿no? De sonido, y esos sonidos existen, ¿no? Y es una nueva realidad, pues de hecho es la música electrónica, ¿no? Entonces, no sé qué opina del caso en el que los modelos pues también pueden generar nuevas realidades, ¿no? Claro, sí. O sea, yo estoy hablando de las limitaciones predictivas, ¿no? Pero eso no significa que no tengan utilidad, ¿no? Pueden tener utilidad en otras cosas, ¿no? Y de hecho, pues tú diste un ejemplo de eso, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es que en algunos casos tenemos que ser críticos en cuanto a cuál es el alcance predictivo de un modelo, ¿no? Simplemente es eso. No es que el modelo no funcione o no. Muchas de estas cosas que vimos aquí, estas simulaciones, que también son modelos, pues hay muchas simulaciones que son importantes y que han sido útiles, no tanto desde el punto de vista predictivo, pero sí para muchas cosas o muchas otras cosas, ¿no? De hecho, ahora se utilizan simulaciones en muchas cosas técnicas, ¿no? Entonces, mi posición es una crítica al alcance predictivo, ¿no? Pero no al hecho de que tengan validez estos modelos, ¿no?
¿Alguna otra pregunta más? Por aquí. Sí, bueno, buenas tardes, doctor. Yo tenía una pregunta, en lógica, por ejemplo, ¿el cálculo proposicional puede ser considerado un modelo matemático? Pues sí, en realidad estás modelando el pensamiento, ¿no? O sea, son el cálculo proposicional son eh, las reglas del pensamiento, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí. Yo creo que habría que preguntarle a alguien que hace metamatemáticas, pero yo creo que sí. Mi punto de vista es que sí. Ok. Es una forma de construir un objeto que nos permite reproducir el pensamiento correcto, digamos así. Ok, gracias. ¿Hay más preguntas? ¿No? Entonces, le agradecemos al doctor Luis Octavio Silva por su participación y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias por escuchar. ¿Me permite compartir, doctor? Así, ¿qué tengo que hacer? Dejar de compartir, ¿no? Ajá. Y bueno, le hacemos llegar aquí por la pantalla, no sé si se alcanza a ver. Sí. Perdón, está mal, perdón. Aquí está. Ahora sí. Me Sí, equivoqué. Ok, perfecto. Muy La bien. Universidad Tecnológica de la Mixteca, a través de la jefatura de carrera de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas, otorga el presente reconocimiento a Luis Octavio Silva, quien ha participado como ponente invitado con la conferencia Modelización Matemática. Gracias, doctor, por su participación y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias por escucharme, por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, jóvenes, por el día de hoy, bueno, por la tarde ya seguiremos continuando con más eventos. Y los esperamos a las 4:30.